Cobertura total NTN 24 de estos comicios federales intermedios. Saludamos en la sede del Instituto Nacional Electoral de México a nuestra enviada especial a Ciudad de México, Joely Ramírez, y a nuestro periodista, Carlos del Valle. Carlos, Joely, muy buenos días. ¿A qué hora se espera un nuevo reporte por parte del INE? Muy buenos días, Karen, Daniela. Se espera que sea a las 11 de la mañana cuando haya un nuevo corte de caja aquí en el Instituto Nacional Electoral. Durante toda la noche los datos fluyeron de manera continua, minuto a minuto. La actualización se podía ver en cada una de las pantallas que da la notificación de cada uno de los estados. Carlos. Joely, buenos días a todos. Bueno, hay que recordar también que las elecciones para gobernadores tienen su propio instituto electoral local. Es decir, aquí en el Instituto Nacional Electoral se está viendo la elección federal, fundamentalmente cómo quedará compuesta la Cámara de Diputados. Por lo tanto, las cifras que tienen que ver con las 9 entidades donde entraron en disputa las gubernaturas van a un ritmo distinto al del Instituto Nacional Electoral. Seguramente ahí fluyen más lentamente los datos, Joely, y hay que esperar también a que se vayan actualizando poco a poco. Así que serán estos días de actualizar cifras y entender también que las cifras que dan para gobernadores, esas dependen de los institutos electorales locales. Unos van con mayor velocidad, otros van un poco más lento. Así es, Karen, Daniela. Joely, Carlos, durante la jornada de ayer hubo denuncias de disturbios, de presuntos delitos electorales que también marcaron la jornada, sin duda, del día. Los estados de Guerrero y Oaxaca fueron epicentro del descontento social con la clase política de la nación. Veíamos imágenes desde muy temprano de la quema de material electoral, después el anuncio por parte del INE de la suspensión en algunos municipios de las elecciones, como el caso de Tixla. ¿A esta hora se conoce qué va a suceder con esta situación? Bueno, sí, el Instituto Nacional Electoral ha sido muy claro en que tendrá que revisar que el caso de Guerrero, especialmente en este municipio, en Tixla, donde se tendrá que ver si la elección puede ser válida o no. Esto depende de cuánta gente pudo ir a votar, de cuántos centros de votación realmente fueron abiertos y estuvieron operando. Es algo que el propio Consejo del Instituto Nacional Electoral tendrá que calificar en breve, y ellos podrán declarar o no válida la elección en este municipio. De no serlo, tendrían que reponerse la elección, es decir, tendría que convocarse una nueva elección solamente para ese municipio de Guerrero. Hay que aclarar que solamente es un municipio de Guerrero, que no pone en riesgo la elección en todo el estado, y que en caso de que el propio Instituto Nacional Electoral decidiera que no fue válida la elección, se tendrá que reponer exclusivamente en ese municipio. Así que habrá que esperar a que el propio Consejo del Instituto Nacional Electoral tome una decisión con respecto a la validez en este municipio en Guerrero. Sí, hay que destacar que esa fue la situación en Tixla, pero en Tlapa, por ejemplo, retuvieron algunos policías, los ciudadanos, sin embargo fueron liberados. Se reporta un muerto, ese es el corte de caja en el estado de Guerrero. En Oaxaca también hubo algunos disturbios, 88 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron detenidos. Sin embargo, a decir de las autoridades, tanto a nivel seguridad como a nivel electoral, la mayoría de las casillas fueron instaladas. Se habla de una jornada exitosa con esos puntos rojos muy focalizados que no pusieron en riesgo tampoco la elección de la entidad en su conjunto. Este es un reporte de la violencia y los hechos sucedidos ayer en la jornada electoral. Oaxaca y Guerrero fueron las regiones del país donde se centró la atención de la jornada electoral. En el estado de Oaxaca, presuntos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron material electoral en al menos 30 puestos de votación en 8 municipios. Al menos 88 personas fueron detenidas por estos hechos. Tenemos conocimiento de algunos pequeños incidentes, sobre todo en Tehuantepec, en el Zócalo de Tehuantepec, donde se extrajeron y se quemaron 2 o 3 casillas. Guerrero, estado que durante los últimos 9 meses ha sido epicentro de una marcada tensión social por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también fue escenario de disturbios. En Tixla, sur del estado, se vivió algo similar.
Familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos boicotearon las elecciones. Los manifestantes quemaron varias casillas electorales y bloquearon calles de la zona. Ante la amenaza de seguridad, la misión de observación electoral de la OEA decidió suspender su labor de supervisión. Incluso se llegó a plantear la anulación del proceso electoral. Sin embargo, el Instituto de Participación Electoral de Guerrero negó la información. No solo la violencia marcó la jornada, también hubo denuncias de presuntas irregularidades. Voceros de los diferentes partidos políticos se culparon de cometer delitos electorales. El Partido Verde estuvo en la mira por presuntamente violar la veda electoral. Según las denuncias, habrían pagado por mensajes en redes sociales. No se trata de una campaña espontánea de personas y ciudadanos en favor del verde. Se trata de una estrategia perfectamente definida para favorecer a un partido. Desde el PRD señalaron al partido oficialista de estar obstaculizando el proceso electoral en Oaxaca. Bueno, pues hay que decirlo, hubo focos de violencia, hubo focos muy puntuales de violencia. Sin embargo, ante el pronóstico que teníamos hace tan solo unos días, yo te diría horas antes de iniciar el proceso electoral, hay que recordar que ayer incluso una consejera del Instituto Nacional Electoral le decía en NTN 24 que horas antes de iniciado el proceso electoral, el del día de ayer, el propio Consejo estaba en duda si podría llevarse a cabo plenamente en todo el territorio nacional y estarían tomando decisiones de último momento. Entonces hay que decirlo, frente a este pronóstico podemos hoy decir, Joely, que fue una jornada electoral realmente tranquila, que superó por mucho a lo que se había esperado, que la violencia no se hizo presente en todo el territorio nacional, ni siquiera generalizadamente en los 4 estados que controla la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que podríamos decir que hasta el momento el saldo de la elección ha sido sumamente positivo para el Instituto Nacional Electoral, para las autoridades que estuvieron involucrados en ello, y hoy parece ser que los mexicanos podrán tener una confianza renovada en las instituciones electorales de cara a los próximos procesos dentro de 3 años. Muy interesante que previo a la jornada electoral había lecturas de violencia, no fue así. Una gran noticia que se haya llevado a cabo una jornada electoral en la mayoría de los estados sin incidentes, un saldo blanco, grosso modo, de acuerdo a las propias autoridades. También interesante el nivel de participación que se mantuvo, como históricamente pasa en estas elecciones intermedias, un PRI que le va bastante bien, sí, frente a la expectativa que podía haber un voto de castigo debido a los resultados, por ejemplo, en materia fiscal, en todo lo que había venido sucediendo en los últimos días. Sin embargo, el PRI le pinta bien, al presidente Peña Nieto le pinta bien. Gran golpe, sin duda, para el PRD y para el PAN, que se esperaba 5 candidaturas que podía ganar a nivel gobierno. Sin embargo, solamente se queda con 2. Morena, que logra capitalizar un buen gremio de la izquierda que sigue, principalmente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda alguna, el Partido Verde, que logra tomar más fuerza en la Cámara de Diputados, un gran margen de maniobra para lo que resta del gobierno de Enrique Peña Nieto, para sacar adelante las leyes secundarias de sus reformas estructurales. Por supuesto, también pues una buena aprobación en materia presupuestal para el año que viene y lo que resta de su sexenio. Una jornada que se ha vivido minuto a minuto y que le vamos a dar cobertura total en Entre 24. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buen día.